Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario, y el día de hoy tenemos una noticia de último momento y sumamente trascendental. 18 gobernadores y 52 funcionarios son investigados por delitos de corrupción en el Perú. Esta noticia de escándalo tan masivo de corrupción ha sido tan grande y ha calado tanto a nivel internacional que incluso está apareciendo en páginas extranjeras como El Colombiano, incluso Infobae, que este es un diario, uno de los más importantes de Argentina. Y esto es sumamente preocupante porque vemos que la corrupción está enquistada en todos los niveles del aparato del Estado. ¿Y qué es la corrupción? Porque mucha gente dice la corrupción es mala, pero no saben definir qué es la corrupción. La corrupción básicamente es que supuestamente los funcionarios tendrían que utilizar el dinero que nos roban mediante impuestos en obras que nos beneficien a todos. Cómo ellos saben que el dinero que nos están robando, que ya es de un origen ilegítimo, pero bueno, cómo saben ellos que el dinero que nos están robando ellos lo van a utilizar bien, en vez de dejarnos a nosotros utilizarlo como se nos venga en gana, porque es nuestro dinero? Pero bueno, eso ya es otra cosa. La corrupción es básicamente utilizar ese dinero con supuestos buenos fines para malos fines, como enriquecerse, pero ese es el fin y último de la política. Pero bueno, entonces vemos que el Estado es corrupto y en todos los países del mundo. En otros países hay más o menos, pero siempre hay corrupción. ¿Y cómo se combate la corrupción? Mucha gente de izquierda te dirá, para combatir la corrupción hay que cambiar a las personas que están en el Estado y poner nuevas, porque estas que han entrado son corruptos y por lo tanto ellos generan la corrupción. Y eso es totalmente falso. Esa tesis de que las personas que están ahorita son malas y las que nosotros vamos a poner van a ser buenas es totalmente mentira. Venimos desde los inicios de la historia republicana del Perú con funcionarios corruptos, y no todo el mundo que entra es corrupto, sino que lo que no entiende la izquierda es que el poder corrompe. Y mucha gente de derecha te dirá, bueno, hay corrupción, entonces hay que poner penas más duras, muerte no solo civil, política, sino muerte civil y de todo, del otro tipo de muerte a las personas que cometan delitos, pensando que así no los van a cometer, que ambas tesis son falsas. Lo que un libertario te va a decir es que el poder corrompe, y mientras menos poder tengan los políticos habrá menos corrupción, porque si la olla de las cuales ellos cogen nuestro dinero es más pequeña, tendrán menos oportunidad de robar. Esa es la única manera, quitándole poder a los políticos. Esa es la tesis libertaria, en contraposición a la tesis de la izquierda, que es errónea, y la tesis de la derecha, que también es errónea. Entonces vamos a ver más en profundidad este caso de corrupción, porque es bastante grande y hay muchos peces gordos implicados en todo esto. Pero antes de empezar, recuerda darle like a este video, compartirlo para que más personas se enteren, porque no se está hablando mucho de esto cuando este tema es muy trascendental e implica lo que es verdaderamente la política. La gran mayoría, si no son corruptos, terminan corrompiéndose en el Estado. Los casos de corrupción en los gobiernos regionales han llegado a niveles alarmantes. 3 autoridades se encuentran con prisión preventiva, mientras que los demás investigados o sentenciados por diferentes delitos. O sea, el caso se está saliendo de control por todos lados. Y estas noticias nos sirven ¿para qué? Para confirmar la tesis libertaria. ¿Para qué vamos a invertir más en salud, en educación, si la gran mayoría de ese dinero va a parar a las manos de los políticos? Incluso si fueran al verdadero objetivo, tampoco sería eficiente o tampoco estaría bien, porque el Estado no tiene capacidad para hacer cálculo económico, no tiene los medios para realizar empresa. Pero bueno, ese ya es otro tema. Incluso si llegara no lo haría bien, pero es que tampoco llega, porque la gran mayoría se queda en casos de corrupción. Vamos a ver aquí la detención de Elmer Cáceres Yica y varios funcionarios del gobierno regional de Arequipa destapó la alarmante situación que se vive en la mayoría de gobiernos regionales, ya que un total de 18 gobernadores y 52 funcionarios se encuentran investigados, detenidos o acusados por los delitos de colusión, peculado, cohecho o corrupción. Todo esto es sumamente grave, y no solo esto. Por ejemplo, vemos en la corrupción regional, vemos Arequipa, Ancash, Lambayeque, Junín, Apurímac, Huánuco, Piura, Tacna, Tumbes, Puno, Huancavelica, Cusco, y podemos seguir así, podemos seguir bajando en todas las regiones. En todas las regiones la corrupción está devorando todo este país. Entonces, ¿cuál es la única medida? Bueno, lo que yo propondría para empezar es hacer un federalismo en el Perú. Que cada región funcione como un estado aparte en la práctica y que utilicen sus propios recursos. Esto que obliga a este tipo de personas que tanto daño nos hacen. Que bueno, los obligas a trabajar con sus propios recursos. Esto significa que si ellos se lo roban,
el Estado central no va a destinar ni un solo sol a ellos. Si ellos se lo roban es su problema, y esa región, si no aprende a manejar el propio dinero que le roban a los ciudadanos, porque sigue siendo un robo, eso nunca va a cambiar, van a quebrar. Y entonces van a tener que aprender a las malas, a las buenas y a las malas. Y las buenas administraciones pues les irá bien, porque serán las menos corruptas y las que menos le roben al ciudadano, pero igual le van a seguir robando. Esa es la única manera, en mi opinión, de solucionar el problema de corrupción. Intentemos imitar a los países que han detenido en su gran mayoría la corrupción. Obviamente la corrupción siempre va a existir porque es sistemática del Estado, la corrupción es del Estado y siempre se originará en el Estado, porque si en una empresa privada, por ejemplo, imagínate que tu empleado te empieza a robar, no sé, vendes helados y ves que él por día se come 2-3 helados, en tus cuentas vas a ver que estás teniendo un déficit, y si tú no corriges ese déficit, a la larga vas a quebrar, o si no, no vas a tener los beneficios que tú quieres. Entonces tienes los incentivos a detener esa corrupción. Pero en el Estado, como no es su dinero, es dinero que siempre le damos, independientemente si lo hacen bien o si lo hacen mal, ellos siguen desgastando el dinero porque no es su dinero y no les pasa absolutamente nada si el dinero se emplea bien o se emplea mal. Eso es el origen de la corrupción y es lo que mucha gente no lo entiende. Incluso tenemos en periódicos internacionales acusaciones de corrupción a Perú Libre debilitan gobierno de Pedro Castillo. Y la verdad es que es verdad, señores. Por ejemplo, tenemos también a este señor Antonio Maldonado, que ha dicho algo muy cierto y yo lo apoyo totalmente. Hay que limitar el poder discrecional de los gobiernos regionales para combatir la corrupción. El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado señaló que el Estado peruano en este momento no tiene capacidad de prevenir la corrupción y reacciona cuando el daño ya ocurrió. Además, rechazó el argumento de persecución política contra gobernadores investigados. Él tiene totalmente la razón. La única manera de combatir la corrupción es reduciendo el poder del Estado. No hay otra manera, ni cambiando a las personas que están ahí, ni poniendo penas duras. Eso da igual. La única manera es sacando a toda esta lacra que hay en el Estado, todos estos parásitos que nos están sangrando. Entonces esa es la única manera y ese sería lo que yo recomendaría. Por eso dale like a este video, compártelo para que más personas se enteren, porque en Perú nos hemos acostumbrado a que esto sea normal, que la gran mayoría ya no le importa. Ya no le importa todo esto, ya piensan que ya, bueno, pues una raya más al tigre, cuando no, esto debería ser inaceptable y tengamos que combatir este saqueo que nos están haciendo. Ojo, este saqueo y el otro, porque una vez que logremos limitar bastante la corrupción, estos gobernadores van a tener acceso a nuestros recursos de igual manera, de manera lícita, de manera legalizada, cuando sigue siendo un robo, pero bueno, y tampoco lo van a hacer bien. Pero cuando llegue ese debate ya nos enfrentaremos a él. Por ahora nos toca hacer frente a este problema, que la gran mayoría de recursos se están desgastando y nos están robando más de lo que deberían, en teoría. Así que muchísimas gracias por haber visto este video y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.